días a todos. Estamos aquí hoy para contar y hablar un poquito más del tratamiento de homeopatía y códigos somáticos de la mano de Cristina Corby. Nos acompañan Mónica Ledesma e Inés Leiva, que vamos a profundizar un poquito en cómo el tratamiento de homeopatía, bueno, yo también me incluyo, que estamos disfrutando de la mano de Cristina, nos está ayudando en nuestros procesos de vida, tanto físicos como emocionales, energéticos, y nos apetecía abrir un poquito esta ventana al mundo para que las personas que no lo tenéis muy claro, que cómo funciona esto, de qué forma me puede ayudar a mí un tratamiento de miopatía o saber la somática de detrás de una sintomatología que estoy sufriendo, ¿no?, en el momento presente. ¿Cómo nos puede ayudar? Aunque a veces vayamos de la mano con tratamientos médicos también, pero hay veces que no es suficiente y tenemos unas herramientas bellísimas, como por ejemplo es la homeopatía, cómo nos puede ayudar en nuestros procesos a tomar más conciencia de lo que estamos viviendo. Y hoy nos apetecía mucho traer casos reales del día a día de la mano de Mónica e Inés, y que nos van a decir un poquito más, pues bueno, cómo lo han vivido ellas de la mano. Así que bueno, pues Cristina, ¿cómo estás? Hola Verónica, pues estoy muy bien y muy agradecida. Estoy muy agradecida, bueno, muy contenta primero de que los casos se hayan dado así, se hayan dado bien, haya habido éxito, se esté o sea, haya esa mejoría que en este caso ha sido muy, muy rápido. Pues también hay una peculiaridad, es que hay mucha conciencia en ellas, o sea, participan del proceso con mucha implicación y pues ha sido un placer acompañarlas y bueno, pues y agradecida de que pues se hayan ofrecido a compartir su caso para un poco, como tú has dicho, abrir esa ventana al mundo de una terapia que es muy poco conocida como la homeopatía. Es cierto que puede ser muy pública, pero muy poco conocida del poder que tiene y, y de los beneficios que otorga. Así que pues gracias de nuevo a las tres por haber confiado en mí y por querer compartir vuestro caso, pues para abrir esa ventana al mundo de lo que realmente es la naturopatía, homeopatía, de verdad y la seriedad que tiene. Gracias. Un placer, así que bueno, no sé con quién queremos empezar, con Mónica, Inés. ¿Quién quiere empezar a contar un poco de la mano también con Cristina cómo ha sido el proceso desde que habéis empezado con Cristina? ¿Qué habéis sentido y cómo se está potenciando vuestro momento presente? Que es lo que nos importa, ¿no? Por ejemplo, Mónica, ¿quieres comenzar? ¿Cómo Sí, ha sido tu proceso? Cuéntanos, ¿por qué bueno, pues conectaste con Cristina y cómo fue en ese momento y cómo ha sido la trayectoria hasta ahora? vale, pues yo conecté con Cristina gracias a ti, precisamente a una charla gratuita que organizaste en tu centro. Y es verdad que yo lo había visto publicado y tal, y dije, pues esto puede ser interesante, códigos somáticos, lo estuve leyendo un poco, pero no tenía yo muy claro qué eran esos códigos somáticos. Y yo en ese momento dije, "Ah, sí, perfecto", ¿no? Pero sí es verdad que luego nos vimos y me dijiste, ¿te has apuntado y tal? Y te dije, lo he visto y tal, pero no me he apuntado y te dije, apúntame. Fue así un poco como, sí, no, no sé, voy a ir a ver qué tal. Y la verdad es que aquella conferencia que dio Cristina me hizo preguntarme muchas cosas, ¿no? De hecho, yo te mandé las preguntas, o sea, lo que era mi caso y tal. No tenía muy claro que fuera algo somático físico, porque más que físico yo lo sentía Te oímos física, un pero poco, sí, a ver, Un poco más. se te va un poco la voz, me Mónica. va un poquito la voz. Sí, ¿Me escucháis ahora mejor? cuando No, hablas ahora me- despacio se oye, si no se te va ah, como entrecortando, ah, no sé si será el altavoz o los cascos, que a veces puede hacen
Y si vemos que tal, no sé si tienes la opción de desenchufar los cascos y hablar Sí, solo. A ver si te sí, oímos la voy a mejor, sobre desenchufar. todo para que te entendamos. Ahora, ¿me escucháis ahora mejor? Mucho mejor. Ahora, Parece que vale. sí, es que a veces esos Cascos, altavoces era los no cascos. cogen bien la voz. Sí. Vale, seguimos. Pues te comentaba eso, ¿no? Que bueno, en aquella reunión, en aquella charla informativa que dio Cristina, yo empecé a darme cuenta de que a medida que te iba escuchando hablar, Cristina, iba escuchando casos de personas que iban haciendo, me di cuenta y dije, "Anda, pues yo estoy pensando que no, que estoy bien y resulta que físicamente puede ser que esté muy bien, no tenga una sintomatología física en cuanto a dolores y demás, pero emocionalmente hay cosas ahí que todavía están haciéndome ya y que de vez en cuando me dan golpecitos como diciendo, oye, presta atención, aquí hay cosas que todavía no has sanado, ¿no? Es verdad que he tenido un proceso muy consciente con otras terapias y demás, pero sentía que me faltaba como algo, había algo que me faltaba. Yo de homeopatía, si es verdad que lo conoces, he oído hablar de homeopatía y demás, pero no es un campo en el que yo haya investigado. De hecho, ni siquiera después de la charla me dio por mirar en internet. Dije, voy a dejarlo tal cual está, no quiero coger información externa y quiero quedarme con lo que he aprendido. Yo tuve una cita con Cristina, le conté cuál era mi caso. Mi caso en este momento es quizá el miedo y el abandono, pero sobre todo el miedo que yo lo sentía como el miedo al conflicto. Al final ha sido un poco lo que más se ha trabajado, el miedo al conflicto, porque para mí el conflicto siempre ha sido algo, una herramienta como de doble filo que no he sabido gestionar. O la he gestionado de la manera de me voy, no quiero saber nada y me escondo, huyo de ella, o me he enfrentado de una forma siempre bastante agresiva, ¿no? O sea, si tú me vas a atacar, yo ya te voy a atacar primero y así me siento defendida, para que tú no me ataques. Entonces, no he sabido nunca gestionar el conflicto. Cuando yo empecé el tratamiento de homeopatía, Cristina me comentó, tardará una semana, 15 días en hacer efecto. Yo recuerdo que lo mío fue inmediato. Lo primero que tuve fue un dolor de caderas, como en mi vida había tenido. Lo que era, yo sentía el dolor justo en la cabeza del fémur, con la pelvis, era como que había como si estuviera aquello compactado y la flexibilidad de mis huesos no me dejara andar. Y bueno, fue un fin de semana horrible, no podía estar ni sentada ni de pie. Y recuerdo un caso curioso de ese mismo fin de semana, porque el dolor es verdad que era muy agudo y muy, muy molesto, que me puse a bailar. Yo, bailar para mí siempre ha sido una asignatura pendiente porque siempre he sido lo que es eh, mi tronco, la cintura, caderas y demás, siempre ha sido como un bloque tremendamente rígido. O sea, no me pidieras un movimiento, ni siquiera cuando hacía yoga era capaz de doblar, era como iba a doblar hacia abajo y mi cuerpo decía, ¡clon! De aquí no pasas. Y era un bloque de hormigón. Pues me tuve que poner a bailar y bailando me di cuenta de que ese dolor pasaba y que había una flexibilidad que no había tenido en mi vida. Aparte de eso, desapareció el dolor, se lo comenté a Cristina, hicimos un tratamiento de refuerzo, pero aparte de ese dolor físico que fue intenso y que desapareció, tuve también que enfrentarme a muchos conflictos, porque fue una semana de conflictos, un mes de conflictos en los que conseguí eh, solventar esos conflictos de una forma sin huir, lo primero sin huir, pero sobre todo desde una forma mucho más sosegada, pausada, dándome yo permiso para sentir, para analizar qué es la, por qué tenía miedo a este conflicto, a enfrentarme a ello, ¿no? Y me he dado cuenta que la otra persona ha sido como un poco espejo mío en este sentido, porque ahora soy consciente de que esa persona ha buscado esos conflictos precisamente para que yo no me evada de ellos o para que yo sea capaz de gestionarlos de una manera mucho más serena y sosegada. Entonces, a mí la homeopatía me ha ayudado muchísimo en eso.
en día tengo mucha paz, mucha tranquilidad. Sigue habiendo ahí ese pequeñito de interno de cómo va a ser mañana, vendrá bien, no vendrá bien, ese resquemor de esa duda, ¿no? Pero es verdad que esa duda, con el tratamiento de ayer, que empecé con el 200 pH, me he levantado súper, o sea, súper bien. Y además es que tengo una visión mucho más tranquila de lo que es en el conflicto. Ya no veo el conflicto como tal, ni lo siento como el miedo a qué pueda pasar, la reacción de las demás personas, si lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, si esto me va a suponer o no. Simplemente me dejo llevar, fluyo con las cosas del día a día, las personas y demás, y estoy muy en paz conmigo misma, muy relajada. Ese sentimiento de abandono que tenía antes de que no quería salir, porque es que tengo que ir sola y no me apetece, la gente va a decir, "Mira, esa abandona", ha desaparecido. O sea, ahora soy capaz de ir sola a los sitios sin pensar en lo que va a decir la gente, sin sentirme sola, porque realmente no me siento abandonada, o sea, me siento perfectamente capaz y feliz. También tenía ese pequeño conflicto de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero tal, pero me quedaba siempre en el sofá, ¿no? Y luego al final del día decía, "Ah, ya es que he perdido el día aquí otra vez sin hacer nada, es que soy tonta, podía haber tal". Ahora no paro, no paro. O sea, ahora es, me voy aquí, me apetece esto, lo hago, ese sentimiento de estar aquí en el sofá ya no lo tengo. Hay veces que ni siquiera planifico, me dejo llevar y donde me lleve mi cuerpo, la vida, donde me lleve, ahí voy. Y otra cosa que he notado muchísimo es la energía que yo tengo. Hoy en día no es la energía que tenía hace 2 meses, ¿no? Antes a lo mejor llegaba a casa, salía de trabajar a las 3, uno estaba a las 3 y 5 decía, pues estoy cansada, tal, me voy a estar un poco a descansar. Los miércoles estaba para arrastrar, el jueves ya llegaba de aquella manera y sin embargo ahora me levanto con una energía vital sorprendente. Me siento con mucha energía para hacer muchísimas cosas. Esa energía implica también una felicidad que antes no tenía. No me cuestiono las cosas de si es que tal, no pienso en si es pesado o no es pesado, si me apetece o no me apetece, sino simplemente que mi energía me lleva a hacerlas. Noto que mi relación con las personas es mucho más abierta, más fluida, desde una perspectiva y una energía más placentera. Pero sobre todo llego a las 10 de la noche y sigo con la misma energía, perdón, que cuando me he levantado por la mañana, que yo me sorprende y digo, estoy cansada, mi cuerpo está pleno. O sea, no hay esa pesadez de arrastrar algo como antes, que era como, uff, tengo que arrastrar el resto del día. No, no, yo tengo la energía plena para hacer muchísimas cosas. Y no estoy cansada desde el nivel físico, porque no lo estoy, pero es que anímicamente tampoco y emocionalmente tampoco. Y descanso perfectamente bien. O sea, yo digo, me voy a acostar porque mañana hay que madrugar y que seguir con un día nuevo y descanso perfectamente bien. O sea, yo para mí la homeopatía ha sido, yo creo que ese punto al que tenía que llegar, esa, no sé si última, porque nunca es última, siempre la vida te va sorprendiendo y te va poniendo y te va sacando cosas que tienes ahí, que tienes que sacar y tratar. Pero ahora mismo estoy en un punto en el que para mí la homeopatía ha sido una de las terapias que sin entenderla y sin comprenderla, porque es algo que todavía no entiendo y no comprendo al 100%, y que no quiero entenderla ni comprenderla porque quiero seguir dejando que sea ella la que me sorprenda. De hecho, es de la única terapia de la que no he buscado información y pienso seguir haciéndolo así, porque me ha sorprendido eh, la rapidez, la efectividad tan grande que tiene y los resultados tan importantes que yo he sentido como persona. Yo pensé que este conflicto, que yo no sabía que era el conflicto el que tenía como tal hasta que me lo descubrió Cristina, no sabía que se podía sanar tan rápido. Para mí ha sido todo un descubrimiento y yo es que estoy sinceramente encantada porque ha sido un proceso, yo creo que de 2 meses,
en el cual se ha disparado un cambio en mí que yo lo noto personalmente maravilloso. O sea, no soy la misma hoy que el día que empecé la consulta con Cristina, ni siquiera el día que fui a la reunión que hiciste con Verónica. O sea, que yo simplemente te puedo dar las gracias por tu tratamiento, por el apoyo que me das todas las semanas, porque siempre me estás preguntando qué tal. Yo te cuento cosas, oye, pues me pasa esto, pero no sé si tendrá que ver. Y tú me decías, sí, 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 porque yo no lo relacionaba y tal. Pero estoy muy contenta y me he sentido muy, muy acompañada por tu parte en todo el proceso, como me lo has ido explicando. Y para mí la homeopatía ha sido como a descubrir. Vale. Pues muchas gracias, Mónica, pues, por tu valentía de expresar cuál ha sido tu proceso, que normalmente en nuestro mundo emocional siempre lo velamos, lo ocultamos, no lo manifestamos, cuando todos tenemos un obstáculo. Aquí no hay nadie que se libre de ese obstáculo o de eso que hay que como saltar o brincar o transformar en nuestra vida. Y sí que me gustaría como explicar una cosa que me ha parecido muy interesante y es como la crisis curativa que tuviste cuando tomaste tu remedio. Entonces, sí, justo como tú has dicho, por eso te digo que gracias por tu honestidad, el punto a tratar era la sensación de abandono y el conflicto. Entonces, pero había como una paralización en tu vida, era como que no podías ponerte en marcha. Entonces, curiosamente, lo que empezó a molestar al principio de tomar el remedio fueron las caderas. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo que tú habías estado paralizada, es decir, sin poder hacer lo que tú tenías que hacer en tu vida, es decir, como en un estado de bloqueo, un estado de bloqueo tan grande que te impedía incluso disfrutar de tu tiempo libre o hacer cosas, eh, el lugar, y aquí ya me remito a los códigos somáticos, el lugar donde se almacenan esas memorias son las caderas. Entonces, cómo las caderas empiezan a doler después de dar el remedio, porque es ahí donde están las memorias de esa parálisis. Cuando ciertos miedos o ciertos conflictos nos paralizan, eso se da en las caderas. Cuando duelen las caderas es eso, es porque hay algo que no nos permite. O sea, que hay algo que no nos permite hacer, ¿vale? Y luego, cuando has hablado de la vitalidad. Realmente, o sea, lo que hace la homeopatía es subir la fuerza vital. Eso es realmente lo que se pretende. Porque cuando sube la vitalidad, cuando sube la fuerza vital, es la fuerza vital la que encarga de organizar y equilibrar todo el sistema y desbloquear aquello que tiene a la persona limitada. Entonces, como al principio sube la vitalidad, te encuentras más vital, la vida no te es tan pesada y a partir de ahí empieza el mundo emocional a transformarse y como tú decías, es que no soy la misma, porque realmente se ha quitado una limitación que te estaba condicionando como persona. Entonces eso se libera y esta es realmente la que tú eres. Antes Sí, era, o sea, sí, es Mónica, pero limitada. Y entonces, pues ha sido un caso precioso y pues eso, pues gracias por mostrarlo. Mm. gracias a ti por darme la oportunidad y por estar ahí, sobre todo por estar ahí, por haberte, porque la vida al final nos ha llevado a que coincidamos, porque yo creo que las casualidades no existen, eso lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo, y cuando alguien está en tu vida es por algo. Entonces, Ujú. el hecho de que la homeopatía haya llegado aquí es porque era lo que necesitaba, lo que necesito en este proceso. Y muy agradecida de haberte conocido y de que estés ahí. Es Gracias a ti. recíproco. Bueno, qué bueno, seguimos con Inés. Gracias, Mónica, Gracias, por, Vero. por todo lo que nos has compartido. Luego, a lo último, también te daré mi biofeedback. Pero bueno, para no perder el hilo, Inés, ¿cuál ha sido tu proceso, Ah, cariño? hola. Bueno, voy a empezar a hablar con los cascos a ver si se me escucha bien, pues sí. Pues yo llegué a vosotras por casualidad,
porque llevo aquí varios años en Seseña y no había pasado nunca por Natural Sana. Y una amiga casualmente me dijo, porque como yo hago Reiki y también cosillas, pues para conocerte. Y me enteré del curso somático, conocí a Cristina y me encantó, me encantó. Y yo venía ya con un proceso físico desde enero, especialmente fuerte por una serie de circunstancias, ¿no? Como que ciertos pilares de mi vida se estaban derrumbando y, y estaba haciéndome un poco de acupuntura a través de una amiga, pero era como remedios de urgencia. Y decidí ir a Cristina. Y enseguida ella como, no, no, lo vio claro, entonces me dio mucha seguridad y como me iba traduciendo, no, no, es que esto es por esto, dijo. Y yo decía, sí, es verdad, porque lo iba enlazando porque mm, no es nada nuevo lo que me pasaba. Yo le decía, yo ya he tenido procesos antes y las zonas a lo mejor tenía una zona que me dolía mucho hace ya, desde el verano de 2020, me habían hecho muchas pruebas y no localizaban qué era. De todo, que si era el psoas, que si era el riñón, que si era de todo y no se me quitaba. Y conforme le fui diciendo los síntomas físicos, porque al fin y al cabo los físicos me estaban derrumbando un poco, porque ya mi energía se iba, porque eran cuestiones que tenía que solucionar a nivel mental, el nivel emocional estaba empezando a saturar, porque me lograba recuperar un poquito, pero otra vez, ¿no? Porque era como una serie de cosas que iban en cadena. Entonces, bueno, con Cristina me puso rápido, lo tuvo claro, el tratamiento, lo empecé y a la semana empecé todos los síntomas que yo había tenido a lo largo de varios meses, incluso de años, se juntaron en una semana. Y yo misma dije, esto no puede ser casualidad, o sea, todo junto, pero igual lo identifiqué, como ha dicho Mónica, esto algo que estaba ahí. Y lo que está haciendo es que se ha abierto la caja de Pandora. Mi cuerpo estaba conteniendo algo y se está abriendo esa información. Entonces dije, venga, hablé con Cristina, venga, pues vamos a dejarlo salir. Y yo, tienes que ser fuerte y decir, confía, confía. Porque, ¿cómo va a salir todo de repente junto? Porque yo le decía a Cristina, yo había tenido a lo mejor un síntoma, eso, neumonía, una, pero no todo junto, neumonía, el uréter, el pecho, era todo. Entonces, bueno, lo aguanté y a partir de la semana había cosas que se empezaron a quitar, fueron aflojando. A día de hoy no tengo ninguno. Yo he llegado a estar con vértigos en lo del uréter, que eso me lo identificó bien Cristina. Ningún médico ha ido en estos años, incluso alguno privado, no localizaban bien qué era. Desde el verano 2020 ya no lo tengo. Las situaciones de estrés las mantengo porque yo aún estoy un poco saliendo de la situación, pero aún estoy en ella, ¿no? Entonces todo esto primero físicamente me ha ayudado a recuperarme, a sentirme mejor, a saber afrontar las cosas con más calma. Y lo que dice Mónica de enfrentarme tanto a la circunstancia o situación como a la persona o personas sin miedo, expresándome siendo yo lo que siento y lo que necesito. Y eso yo antes no lo hacía. Yo tenía el miedo de decirle a la otra persona, oye, yo creo que esto no lo siento así. Y en cambio, eso ha cambiado en mí. Y me encanta porque me siento que puedo ser yo más. Y encima no tengo dolores. O no hay culpa. No hay ni víctima ni culpa. Que eso me encanta también. Porque he dejado de estar en esa situación, ¿no? Porque los conflictos al final vas buscando un motivo, una razón. Y no, y al final era circunstancias mías, que igual los espejos también. O sea, es que ha sido muy condensado, pero maravilloso. Porque estoy viendo como he leído a Mariano Sopuch también que decía el sendero del guerrero. Y con esta circunstancia es como cuando te ponen las películas, ¿no? Que tienen que ir a un bosque a luchar contra monstruos. Creo que lo que hemos cruzado Mónica y yo es ese sendero, nuestras propias circunstancias, nuestros propios miedos.
y delante solo se nos han mostrado circunstancias que la otra persona o la circunstancia no tienen culpa de nada, sino que nos han ayudado a ver esto que tenemos dentro, que yo lo traigo desde hace muchos años y ahora ha explotado, pero ha explotado y yo no. Entonces lo estoy resolviendo y capaz de tomar, o sea, a pesar de estar en un tornado, saber centrarme y enfocarme. Para mí eso ha sido maravilloso decir, vale, sí, está todo esto, enfócate, Inés. ¿Cuál es la solución? No busques culpables, no seas víctima. Estás mal, no, te estás recuperando, sigue trabajando e ir buscando soluciones. E incluso con el vértigo he podido ir a la piscina, no nadar, pero sí de pie en la piscina, yendo así para yo enviarle a mi cuerpo el mensaje de, vale, mental y emocionalmente estamos un poco saturados y tenemos ese vértigo, pero el cuerpo hay que trabajarlo. Entonces ha sido esa toma de conciencia mía personal de cada día, porque hay que estar cada día, es pasito a pasito. Así que hoy estoy feliz, muy agradecida. Me tengo que marchar de Seseña, pero seguiré en contacto y obviamente en tratamiento con Cristina, porque a la distancia vamos a seguir pudiendo, ya el contacto personal se ha hecho. Y recomendarlo a todo el mundo, porque nada es casualidad. Y poder tener una vida plena de ser nosotras, vivir sin miedo, de poder tratar con la otra persona, con cualquier circunstancia, con valentía y sintiéndote orgullosa de ti misma, de decir, qué bien esto sin pelear con nadie, porque todos tenemos problemas. Así que maravilloso, maravilloso. Somos unas guerreras de luz, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Del esoterismo. No, es la vida real. Y la homeopatía maravillosa. Y Cristina, bueno, un ángel. Así que gracias. Pues gracias, Inés, también a ti. Y como decíamos pues antes, o sea, que el síntoma quizá que más se potenció o que más se hizo más fuerte fue eso, que parecía que había como una inflamación en la zona del uréter que ocasionaba molestias y justo pues toda esa zona son las dudas. O sea, el no tener claridad de hacia dónde me dirijo, la determinación o la fuerza de hacia dónde quiero ir o la determinación. Y ahora pues eso, todo el tiempo hablabas, o sea, sé lo que tengo que hacer, tengo la capacidad de decir, tengo la capacidad de conocerme, tengo la capacidad de poner límites, o sea, todo eso antes estaba muy débil y eso era lo que creaba yo creo que era posible que fuera una inflamación del uréter, porque la inflamación significa el conflicto con, ¿sabes?, con la duda de mi posición ante las cosas. Entonces ahora esa fuerza pues da la capacidad de crear, como dicen, el agua, o sea, es como que el riñón crea tu propia agua, significa un agua con tu propio sabor. Entonces, por eso esa es como la fuerza, pero eso tiene que tener una determinación, una fuerza, un autorreconocimiento, un saber quién uno es y una construcción de la personalidad, ¿sabes? Con esa determinación y sin la debilidad, que la debilidad es la que ocasiona esa duda. Entonces, a partir de ahí, la vida empieza a colocarse en el lugar que, que nosotros queremos acorde a nuestra cualidad, a nuestras decisiones y a nuestros propósitos. Entonces sí, es muy, muy interesante, la verdad, cómo se expresa en cada persona. Y muchísimas gracias, Inés, de verdad. Muchas gracias. Bueno, Vero. Muchas gracias, Inés, por tu testimonio. Me apetece compartir bueno, de todo lo escuchado, ¿no? Poner también a la luz cómo la vida, con una serie de circunstancias, procesos que vivimos, a mí me gusta decirlo o llamarlos como procesos santos o que vienen como a sacudir formas
erróneas o no erróneas, o que nos están limitando en nuestro caminar en la vida, ¿no? Es cuando vivimos esos procesos, si lo hacemos desde la conciencia y la presencia, podemos entender y aprender otras maneras de manejarnos en la vida. Desde mi experiencia, todas las personas, incluso las personas que trabajamos en el crecimiento personal, en la autoobservación, vivimos momentos que nos pueden hacer sentir ciertas emociones que nos pueden descolocar porque son heridas que estaban ahí desde hace muchos años, que, bueno, pues que las hemos sabido gestionar a la forma que sea. Cuando la gestionamos bien, pues sentimos paz, alegría, equilibrio, pero cuando no sabemos gestionar ciertas cosas, pues sentimos incomodez. Y es la manera que tiene la vida de decir, te estás desviando de tu alineación, de tus valores. No sabemos el qué, pero no somos capaces en ese momento de encontrar un equilibrio, ¿no? El camino del crecimiento personal o la conciencia lo que pide mucho autoobservación, mucha paciencia, mucho ir hacia adentro, ir más lento, porque los ritmos naturales de nuestro ser son más lentos que lo que pide nuestra mente. La mente, cuando estamos muy en la mente, quiere cosas muy rápidas. Y es importante vivir el proceso, sentir las emociones, como habéis comentado. Hay emociones que si no sabemos, no las sentimos, generan sintomatología en nuestro cuerpo. Yo también me he tratado con Cristina, llevo tratándome unos meses. También hace poco he sufrido una crisis en mi cuerpo, algo que nunca había vivido, como por ejemplo, hace poco he tenido una neumonía. Yo cuando empecé con Cristina a tratarme, acababa de vivir un proceso que para mí fue muy doloroso y bueno, lo supe gestionar mejor gracias a todo el trabajo que llevo hecho, pero aún así, cuando nosotros vivimos un proceso doloroso mantenido en el tiempo, hace que nuestra energía poco a poco se vaya mellando o drenando y luego, sí, con el tiempo, quizás podemos ir recuperando. Lo que yo he notado es que con la homeopatía, cuando empecé a tomarla, después de ese proceso que yo he vivido, en cosa de unos días, de unas semanas, empecé a recuperar mi energía, pues a primero en un 60%, un 75%, un 80%, hasta ir llegando a mi plenitud. ¿Por qué lo sentía? Pues porque me sentía viva, con ganas de crear, con muchas ganas de emprender cosas, porque en mi energía de Verónica está conectada con el emprendimiento, con la creatividad, me encanta poder hacer todo esto. Sin embargo, cuando no tenemos energía, todo eso nos cuesta mucho, ¿no? Y la homeopatía fue algo que me ayudó mucho a recuperar la energía, cosa que he oído también de Mónica y de Inés, y luego también a tomar conciencia de eso que yo sentía, dándome permiso a sentir, porque cuando sentimos o vivimos una situación que es dolorosa en la vida, lo que no podemos pretender es no sentir el dolor. El dolor es natural y es sanador sentirlo. Cuando nos enfermamos es cuando rechazamos sentir todo ese dolor de una situación que vivimos que nos incomoda, ¿vale? Y lo que no podemos pretender es ir con una venda en los ojos sin sentir ni ver aquello que a mí me está generando un dolor. Y está ahí para que hagamos un cambio, a veces de acciones y a veces interior a la hora de conectarnos. Cuando permitimos sentir ese dolor es cuando podemos sanar. En las primeras semanas, como ha dicho Inés, empecé a sentir sintomatologías que yo ya había visto anteriormente en mí y aparecían muy raro, me hacía mucha gracia porque de repente me molestaba la cadera derecha que yo ya había tenido cuando inicié el emprendimiento de Natural Sana. Ahí tuve una racha que tuve trocanteritis, fijaros. Luego eso se quitó, pero cuando empecé con la homeopatía volví a sentirlo, pero eran
por minutos, o sea, ratitos. Luego se me iba un puntito de la rodilla, se me volvía la cadera, así hasta que eso se liberó. Y yo le decía, pues mira, sobre todo cuando empezaba a tomar el remedio por primera vez. Pues he sentido el dolor de la cadera, se me quitaba, se me iba la rodilla, se me quitaba, se me volvía la cadera, hasta que eso eran a lo mejor un día o dos. Y poco a poco eso iba desapareciendo, desapareciendo, aumentando mi energía vital, mi creatividad, y de la mano también con Cristina iba comprendiendo cosas que a veces cuando estamos metidos también en nuestro proceso, si estamos sintiendo un sufrimiento o unas emociones, a veces desde dentro están tan pegadas y tan que no las vemos. Y necesitamos también a veces una perspectiva de fuera. Lo bueno es que quizás nosotras hemos ido más rápido porque todas las mujeres que estamos aquí somos personas que nos ocupamos de tomar conciencia y presencia. Por eso, cuando vamos con una venda, yo me refiero a cuando sentimos un dolor o emociones muy incómodas y solo nos medicamos con medicación para no sentir, ¿vale? Entonces, claro, ese proceso que se está dando no podemos verlo porque realmente están bajando el volumen de toda la incomodidad que tenemos. Esa incomodidad que viene a tu vida en ese momento está diciendo, escucha, pasa algo. ¿Para qué pasa? A lo mejor te estás alejando mucho de ti, a lo mejor no estás poniendo límites de una manera sana, no te estás cuidando. ¿Qué está pasando? La vida no puede premiarte o no puedes hacer que te sientas bien si tú estás totalmente incoherente. ¿Y cuántas veces hemos estado incoherentes? Yo me he visto muchas veces incoherente en la vida. Y gracias a, pues, a la escucha, al entrar hacia adentro, podemos volver a tomar esa conciencia. ¿Qué más? Esta semana, hace poco, estas semanas, pues de repente me puse mala y tuve una neumonía, algo que yo no había vivido nunca, que luego si quieres, Cristina, puedes contar un poco, porque Inés también la ha tenido, acabo de escuchar. Y yo un poco dije, pero ¿por qué ahora esto? Si se supone, o sea, si ahora me encontraba bien, ¿no? Y mirando hacia adentro, observo cambios que se están dando en mi vida. También estoy viviendo algo que para mí es un proceso doloroso, como es, pues bueno, mi perrito también, que ya es muy mayor, llevo muchos años con él, y le veo como esa decadencia ya de que, bueno, con sus sintomatologías, pues me está diciendo la vida, pues bueno, que me haga la idea que me tendré que, dentro de un tiempo, lo que sea, que haya esa separación, ¿no? Pero bueno, yo tomando la conciencia de decir, yo quiero soltar, que sea en el momento que tenga que ser, no es algo que yo voy a decidir, sí que veo que me genera mucho sufrimiento aún ver pues el malestar animal o, bueno, de los animales o de lo que sea, ¿no? De una persona, ¿no? Eso a mí me incomoda mucho y es algo que estoy gestionando. De la mano también de cuidarme y aprender a respetar mis límites, porque yo he ido con una energía de coger mucha responsabilidad en mi vida. Me doy cuenta que eso es algo que me venía por mis miedos a querer controlar y a la falta de confianza muchas veces hacia los demás. Eso seguramente que a lo mejor pasa muchas veces. Las personas que nos cargamos con mucha responsabilidad es porque no confiamos que el de enfrente, la persona que está contigo, puede ocuparse de ello. Lo tienes que hacer tú porque tú de ti sabes a dónde vas a llegar y qué lo vas a hacer y de qué forma. Pero eso también nos genera mucho alejamiento de nuestra paz interior. Y yo quiero otra cosa ya. No quiero vivir ya mi vida con ese tipo de estrés. Llevo mucho tiempo trabajándolo en mí y coge la vida y me pone a Cristina delante para decir, escucha, mira esto, ¿no? Mira lo que viene a decirte la neumonía en este momento. Cuando yo decía, ¿y ahora por qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde me ha venido? Y estoy en esa recuperación y también viviendo el proceso que veo incómodo en mí, que es ver, pues, porque mi animal pues, se está haciendo mayor, que tiene una serie de secuelas que van a más, y también veo cómo eso a mí me genera dolor. Bueno, pues como le decía el otro día a Cristina, observándolo sin rechazarlo, viviendo el día a día y abriéndome a la vida de lo que la vida me muestra, quizás mis creencias ante la muerte, ante el sufrimiento o ante la enfermedad. Bueno, ¿cómo me hablo yo sobre esto, no?
Y esto es lo que yo digo, que esto es un momento santo en mi vida en el que también me enseña todo esto. Y no nos tenemos que escapar de ello. Si es una situación que a mí me genera dolor, pues tengo que estar abierta a sentirlo, porque es natural. Es natural. Todas las personas queremos que nuestros seres amados, animales o humanos, estén bien. Y cuando no lo están, pues ese dolor pues lo llevamos ahí, ¿no? Y sobre todo personas que estamos muy unidas a los animales, porque yo soy un amante de los animales, y puede generar esas molestias, incomodidad. Y de repente viene la neumonía a decir, para, siente todo esto, sientes la tristeza que te genera ver esto. No pasa nada, porque estás viva y también consiste la vida en ver estos sentimientos que tenemos dentro, que no solamente estar viva o sentirte viva, las personas creemos que es estar ahí súper alegres siempre, no, a veces la vida y estar viva también hace que estés transitando un momento que genera incomodidad, que genera dolor, que genera tristeza, y estar viva y ser responsable de ti es acogerlo también, acogerte también y decir, bueno, pues tengo que sentir esto porque la vida me lo está poniendo y aquí, esto es un momento santo. También para que yo recalcule mis creencias sobre la muerte, sobre que también está ahí, ¿no? Y cuando estamos en esta vida también va de la mano de esa conciencia, ¿no? ¿Cómo yo lo vivo? ¿Cómo lo he experimentado? ¿Cuánto rechazo eso? Y esas emociones son las que enferman al cuerpo, cuando no las sabemos dar salida. Bueno, pues este es lo que yo quería compartir y también darnos permiso a sentir las emociones también incómodas. También forman parte de nosotros y también hay que abrazarlas. Cristina. Yo quiero comentar Sí. una cosita que se me ha escapado, si me permitís, con respecto a lo que es mi tratamiento. ¿A qué no se ha oído? A lo que ha sido mi tratamiento, ¿no? Lo del conflicto. Bueno, el martes tuve sesión con Cristina y el lunes tuve una situación muy curiosa en la cual había un conflicto y me llamaron para hacer de mediadora. Dije, toma ya, mediadora en un conflicto entre dos personas. Que yo al principio cuando bajé dije, "Ya, mediadora, digo, en un conflicto, digo, si yo soy la persona que tengo que sanar lo que es el conflicto y enfrentarme a él. Bueno, pues lo hice tan natural que como le dije a Cristina, digo, bueno, pues al final ni tan mal. Oye, genial. O sea, ese cambio de querer huir del conflicto de una forma u otra, de enfrentarme a él de una forma en dos pueblos totalmente opuestos, o me evado de él, me escondo, no quiero saber nada y me voy, porque a mí esto no me interesa y no me quiero enfrentar, o me voy a enfrentar de una forma súper agresiva a ello y te voy a atacar para que tú no me ataques a mí, a decir, me voy a sentar, voy a escuchar a dos personas, me voy a hacer frente a este conflicto y lo voy a gestionar de la mejor manera posible. En mi vida hubiera pensado que yo hubiera podido estar con dos personas y haberlo llevado y solventado y gestionado de la manera que para mí eso ha sido un paso, creo, abismal hacia adelante. Que no me genere un conflicto a mí, ningún sentimiento de rechazo, ni de miedo, ni de angustia, ni de agresividad, ni de ataque, para mí eso ha sido un paso enorme. O sea, hay un conflicto, bien, voy a gestionar y voy a ver cómo lo puedo solucionar desde aquí, sin miedo y sin juicio. O sea, ha sido espectacular, espectacular. O sea, me siento súper orgullosa de ello porque jamás pensé que podía llegar a ese. Porque es que jamás pensé que el conflicto fuera que yo tuviera un patrón de rechazo al conflicto, de no saber gestionar. Nunca lo había visto. Hasta que me tocó la mujer que Cristina. Pues creo, o sea, Verónica para mí ha dado una clave muy importante que es el enfrentarse a la incomodidad. O sea, eso es como muy extraño. Nosotros queremos que todo sea suave, que nada sea incómodo, que, o sea, queremos quitarnos la molestia, pero rápido. O sea, de hecho, mm,
nosotros intentamos, o sea, nos duele la cabeza, nos lo quitamos, estamos incómodos por algo, nos lo quitamos, o sea, te das cuenta que hay veces que hay que como un poco enfrentar las cosas, o sea, sentirlas, dejarlas sentir, ver qué pasa, tener una comprensión y luego abordarlas. Eso para mí es una clave para dar el siguiente paso, para poder progresar, madurar, etcétera. Y, por ejemplo, ya que hablábamos de los códigos somáticos, la neumonía es una infección en el pulmón. Todas las infecciones son conflictos, indican conflictos. Es decir, o sea, cada órgano representa un arquetipo de un aspecto nuestro. El pulmón son los límites y la infección significa un conflicto. Entonces es como que hay un conflicto con los límites, que es lo que ha expresado Verónica. ¿Por qué tiene ese arquetipo el pulmón? Porque si nosotros nos damos cuenta, o sea, tú cuando, o sea, el aire que respiras, por ejemplo, el olor, tú no puedes frenarlo. En el aire, tú no hay barreras, no puedes frenar. O sea, tú todo lo que respiras va hacia adentro, va hacia el pulmón. Y el olor no lo puedes parar. O sea, es algo que va directo. El aire va directo, es la primera nutrición directa. Entonces, por eso el pulmón representa ese arquetipo de los límites. Entonces, puede ser que nosotros ponemos límites en exceso, porque hay personas, por ejemplo, que ponen un exceso de límites, es decir, como una barrera impenetrable, ¿vale? Que me desconecta del mundo exterior. O puede ser que esos límites seas como más vulnerable, que es lo que contabas, Verónica, por ejemplo, respecto a la enfermedad de tu perrito, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, o sea, hay como demasiada vulnerabilidad. Que eso no significa que las cosas no duelan, no significa que las cosas no te toquen, porque eso ya, si algo no te toca, es un problema. Eso es bastante enfermizo, o sea, eso es un problema bastante grave. Pero la cuestión es cómo te tocan. Si las cosas te tocan de una forma que te crean una perturbación muy grande, significa que hay una vulnerabilidad que hay que darle una fuerza, una protección. Es como que en ti falta una protección, una fuerza ante lo que percibes de tu medio, que es como el aire, ¿no? Y por eso, incluso los límites pueden ser también de nuestra actividad. Cuando uno no podemos poner límite a nuestra acción, o sea, o porque es en exceso, que no podemos parar de hacer cosas, no nos permitimos descansar, no nos permitimos delegar, o en defecto, es decir, porque somos demasiado laxos como para y no llevamos a cabo cosas. Eso, o sea, todos los límites, tanto con el medio ambiente como con nosotros mismos, todo eso es lo que representa el pulmón, y cuando aparece una neumonía es porque se da un conflicto, o sea, porque no tengo claro dónde está el límite. Entonces, por eso es muy interesante, porque nuestro cuerpo, a través de los síntomas físicos, nos da un mapa súper preciso y súper claro de lo que está ocurriendo dentro. Es bellísimo eso, cómo el cuerpo nos habla. La cuestión es conocer ese lenguaje. Exacto. Mm. Y eso a mí me gustaría, bueno, ¿quieres que hable Verónica el proyecto que queremos iniciar? Es verdad. Bueno, una de las cosas pues que creo que es importante acercar a las personas a que conozcan mucho más qué hay detrás de la enfermedad, qué hay detrás de la sintomatología, para que podamos coger toda nuestra potencia, todas las herramientas que están en nuestra mano y hacer algo que a mí me gusta hacer cuando estoy viviendo un proceso que a lo mejor me está incomodando y me está sacando de mi zona de confort. Yo digo, algo maravilloso sale de aquí, aunque todavía no lo vea.
de este dolor, de estas emociones que todavía no sé encajar, me van a llevar a otro punto. Mm. Bueno, pues con las herramientas de códigos somáticos, por ejemplo, a mí me está ayudando mucho a Inés y a Mónica a comprender nuestros procesos, a comprender a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es maravilloso, nos habla con altavoces y si no lo escuchamos pone sirenas. Total. ¿Vale? Entonces, si nuestro cuerpo nos está dando un lenguaje que quizá no entendemos, qué maravilloso es poder entender qué nos está diciendo una sintomatología para poder acatarla o abrazarla de una manera más directa. Entonces, Cristina nos quiere ofrecer unos cursos que me parece que son maravillosos y llegan a nuestra vida en el momento correcto. Si a ti te apetece aprender más de esto, escucha porque esto puede interesarte. Cristina, cuéntanos, ¿quieres hacer unos talleres en directo en Natural Sana de códigos somáticos? Eso Cuéntanos es. cuándo, cómo son, qué nos ofreces. Cuéntanos, que estoy deseando que Pues sería empieces. una vez al mes, un día al mes, pues profundizar en ese lenguaje del cuerpo, o sea, cualquier tipo de molestia, cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de enfermedad, qué es lo que significa, ¿vale? Pero entonces, yo esto me hace un montón de ilusión poderlo compartir, ese conocimiento, porque me parece súper valioso. Primero, tanto para terapeutas, porque yo creo que la clave del éxito en una terapia es saber el punto a tratar. Entonces, el hecho del lenguaje de las somatizaciones es como es tan preciso, te dirige, o sea, te dirige de lleno al punto que tú tienes que solucionar o ayudar a la persona. Entonces, creo que a los terapeutas les puede resultar muy interesante. Y por otro lado, lo que estábamos hablando, o sea, para el propio autoconocimiento. Es decir, que la persona pueda saber a través de sus molestias qué es lo que está pasando. O sea, porque hay, por ejemplo, todo el sistema musculoesquelético, el que tú te levantes con una molestia en el hombro, o que te moleste el codo, o que tengas un dolor en la mano, y muchas veces esos dolores pueden durar una semana. No tienen que cronificarse. Pero eso te está diciendo ya lo que está ocurriendo en tu vida. Es decir, dónde te estás desviando del camino, lo que te está costando, la dificultad que está apareciendo, el obstáculo que tú tienes, incluso en el día a día. Entonces me parece súper valioso para entender que, porque hay veces que nosotros no podemos ver qué ocurre, no podemos ver qué nos está pasando, pero si tú entiendes el lenguaje del cuerpo, o sea, lo puedes ver perfectamente, puedes hacer una asociación inmediata y decir, ostras, ¿qué está pasando esto? Por eso me siento como atascada, estoy unos días un poco raruno, no sé qué pasa. O incluso tengo un conflicto con otra persona, ¿sabes? Que yo me creo que es así, que yo estoy haciéndolo correctamente y resulta que mi cuerpo me está diciendo, no, 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 que tú no lo estás haciendo bien. Y te da la clave para aquellas personas que se quieren mirar y que se quieren analizar y que realmente quieren ser genuinos y honestos consigo mismos, pues ahí el cuerpo es que no miente. Entonces no te puedes engañar a ti mismo. Es una forma de coherencia. Entonces, eh, habíamos pensado hacer como una introducción en mayo y en junio, descansar el verano y empezar de lleno en septiembre. Pero esa introducción es muy necesaria, porque lo primero que tenemos que saber para entender el lenguaje de nuestro cuerpo es cuál es el lugar correcto de nuestra mente, de nuestras emociones, entender qué significa la madurez emocional, entender qué significa la inteligencia emocional. ¿Vale? Y luego también entender qué significan las sensaciones, porque cada sensación, si yo tengo calor, si tengo frío, si tengo un dolor punzante, si es dolor, es sordo, si es eléctrico, todas esas cosas nos están diciendo la naturaleza, la cualidad de la molestia. Entonces, eso se daría en los 2 primeros meses. Y luego ya en septiembre empezaríamos de lleno
con todo lo que es las somatizaciones y yendo por sistemas. Primero el sistema musculoesquelético, luego iríamos al digestivo, luego iríamos con pulmones, así, como sistema tras sistema. Sistema musculoesquelético, el respiratorio, el digestivo, así. Y profundizando de lleno en cada una de las somatizaciones. Pero mayo y junio es donde pondríamos las bases para entender cuál es el lugar correcto y cuál es el equilibrio correcto. Qué bueno, Cristina. Pues creo que nuestro cuerpo es el punto de partida y la potencia para muchos procesos de nuestra vida. Creo que es muy importante conocer el lenguaje de nuestro cuerpo. Siempre tenemos que volver a él para comprender de qué manera es alineado con nosotros. ¿Cómo pueden las personas que estén interesadas en hacer este taller ponerse en contacto contigo o cómo lo podemos hacer para que puedan hacer sus reservas? ¿Qué día de mayo? Creo que habías dicho el 24 de mayo. Vamos a poner de todas formas toda la información por escrito, tanto en las redes como lo podemos poner también en la descripción de este vídeo. Voy a dejar el contacto tuyo directo para que puedan escribirte personas que yo ya sé de antemano que quieren comenzar a hacerlo. Muy bien. Y Cristina, toda esa información la vamos a dejar colgada. Se colgará también el precio y todo para que la gente lo tenga muy claro. Y bueno, posibilidad de hacerlo. Se va a hacer presencial en Natural Sana. Y bueno, la verdad que creo que es una oportunidad muy chula para poder tener unas herramientas que no solamente nos sirven a los terapeutas para ayudar a nuestros pacientes, que a mí, por ejemplo, que lo hago en consulta de, de momento de autodidacta, pero quiero aprender mucho más sobre este tema, nos ayuda a que los tratamientos sean muchísimo más efectivos, más rápido, que vayamos muy directos. Más luego en nuestra propia vida diaria es el propio escenario en el que lo vamos a poner en práctica, porque es que cuando vemos con los ojos y escuchamos con los oídos del que el cuerpo habla, tenemos mucha más tranquilidad en lo que estamos viviendo, no estamos tan preocupados de ahora por qué me pasa esto, tan angustiados. Tenemos una herramienta muy potenciadora. Una herramienta de autoconocimiento muy, muy potente. Muy potente. Entonces yo, vamos, estoy encantada que sea en mi centro, poder dar luz a toda esta información. Vamos a dejar todo escrito en la descripción del libro, en Instagram, y sobre todo el contacto también de Cristina para las personas que quieran preguntarle algo más directo. Sí, sí, yo Y, encantada de responderlo. y aquí estamos para dar luz a todo esto. Me parece tan Pues, bonito. Chicas, muchas, muchas gracias a todas. Gracias a vosotras por darnos la oportunidad de poder contar nuestras propias experiencias de una terapia que yo creo, no la conozco como he comentado al principio, pero que creo que hay muy poca información porque creo que la gente tampoco se atreve a contar lo que realmente ha vivido, ¿no? Muchas veces, Eso como es. fue mi caso, que yo decía, pues esto yo creo que no tiene nada que ver, esto va a ser otra cosa, hasta que Cristina me decía, no, es que esto es una sanación propia de lo que te está pasando y estás tal. Entonces yo no lo asociaba, pero evidentemente aquí estoy y de que la homeopatía funciona. O sea, Sí. eso sí puedo decir y lo tengo claro, que a todas aquellas personas que realmente penséis que hay sintomatología que no tiene por qué ser física. Yo en mi caso tampoco era física, era un poco más emocional y no la veía una vinculación al principio, que luego ha resultado que sí, ¿no? Entonces, aquellas personas que realmente tengáis una sintomatología que muchas veces no es física, sino que muchas veces es emocional, en estado de ánimos, en patrones afectivos, en cosas que tú estás sintiendo, como era mi caso, que hay algo que no está bien, todo, que os animéis. se oye un poco mal, Mónica, se te oye muy Se me regular. oye, Se sí, te oye bueno, regular. Pero bueno, creo que eso, hemos entendido todo lo sí. que nos quieres compartir y bueno, pues tu experiencia puede ayudar a otras personas quizá a entender y bueno, a saber que tiene otras herramientas diferentes
que pueden Sí. apoyar su proceso y hacer que sea más sencillo, más fácil, más acogido sobre todo. Así Así muchas que, gracias. bueno, Inés, Que no esperéis porque de lo emocional se pasa a lo físico. Ella lo ha cogido antes de que somatizase físicamente. Entonces, eso es muy importante, no dejarlo pasar. Cuando sientes que algo no va bien, es agarrarlo con tiempo. no ponernos vendas Claro, y bueno, ya estar ahí, pasará. Guau. Es y que estar guau, ahí guau. escuchándonos, muy Sí, activos, muy presentes. Esto es correcto, lo que significa ser conscientes y vivir una vida correcto. consciente. No es que estemos en los mundos de Yuppie todo el día meditando, no, no. Una vida consciente es ser muy responsable, estar muy en el adulto, muy en la escucha, en las señales que nos vienen desde muchos lugares. Cuando estamos conscientes, la vida nos habla de otra manera y podemos sentir ese, esos momentos a lo mejor que son un poco más incómodos como momentos potenciadores y Total. decir, ¿qué voy a sacar de aquí que me potencie? Cuando todo esto lo viva, voy a ser una persona renovada, diferente, que puedo acoger todas esas emociones que me estaban limitando, en mi caso asfixiando, a que pueda decir, no, mira, aunque viva este dolor, me permito la respiración, me permito cuidarme, me permito vivirlo de otra manera. Y bueno, pues esto es lo que vamos a compartir, lo que nos va a compartir Cristina en que tengamos toda esa información de la mano tan importante. Así que nada, muchas gracias por estar Gracias. aquí, no vamos a demorar mucho más. Todas las personas que estéis interesadas dejaremos la información y bueno, como estamos en contacto, ¿verdad, Cristina? Sí, sí. Chicas, un placer. Vamos a ir terminando por hoy. Creo que se ha dicho una información muy bonita, importante. Espero que ayude a muchas personas que estén un poco ahí en esa confusión, sintiéndose un poco perdidas en su caminar. Y bueno, que sepan que tenemos herramientas que nos ayudan, que no necesitamos pasarlo tan mal o hacer tanto esfuerzo o estar ahí, ¿no? Tan incómodo, sometidos mucho en el sufrimiento, ¿no? Podemos vivirlo de otra manera. Todos los procesos, aunque sean dolorosos, están ahí para una razón, que es para que sepas quién eres. Eso es. Yo me quedo con eso. Sí. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todas. Buen Un fin de abrazo a semana. todas. Gracias.